Hola, ¿qué tal amigos de Dharma, Fuego Inmortal? Sean bienvenidos a la explicación del eclipse total de luna que tenemos este jueves 14 a la 1:56 de la mañana. Para ello estaremos viendo precisamente cómo se encuentra la posición de los astros a esa hora a través de este gráfico. Como primera instancia nos damos cuenta que existe una gran actividad entre los grados finales de Piscis y los grados de inicio de Aries. Para la parte astrológica representa una muerte, una transformación absoluta para un nuevo nacimiento. Y esto pues se va a dar en los próximos 14 meses. Pero como hay un eclipse, pues eso va a ser más determinante para toda nuestra vida. Estaremos viendo un aspecto que incluso se explica cabalísticamente y desde la Biblia, que es esta oposición de Piscis con Virgo y que de hecho aparece en los evangelios. Vamos a estar explicando qué es este aspecto místico de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Por qué son 5 panes? ¿Por qué son 2 peces? Y ahí ya ustedes tienen una idea, porque precisamente pues Piscis es representado con 2 peces. Bien, lo primero que tenemos pues es una fuerte oposición. Las oposiciones de por sí no son malas, de hecho astrológicamente son complementarias, ya que siempre se dan entre dos signos como es Piscis, que es agua, y lo que es Virgo, que es tierra, y uno fertiliza al otro o el otro complementa al otro. Las oposiciones son oportunidades de crecimiento y sobre todo de abundancia y de prosperidad, por lo que vamos a ver en esta explicación. No solamente la oposición que se tiene con el Sol, que es lo que da la luna llena, sino que también tenemos una oposición bastante fuerte con Saturno. Y lo primero que va a suceder en este eclipse es que se busque nada más ni nada menos que cerrar ciclos, terminar aspectos que ya no nos dan resultado o que no queremos más en nuestra vida y que queremos un cambio, una transformación. Por eso, la sensación que ahorita se puede estar teniendo es la de estar viviendo cosas que ya nos pasaron o situaciones o emociones que ya nos sucedieron y decimos otra vez la burra al trigo, otra vez viviendo la misma situación. Eso nos da el final del tránsito precisamente de los planetas transpersonales como lo es Neptuno y posteriormente será Saturno, que Saturno no es transpersonal, aquí en Pisces. Bien, ese final es lo que nos lleva a replantear un nuevo nacimiento. Pero antes de eso hay que producir una muerte mística y por eso es que arquetípicamente en Pisces todos los dioses que están relacionados con dicho signo o que héroes que se representan con ese signo, pues representan una muerte mística para volver a resurgir o renacer. Y es lo que vamos a tener precisamente aquí en Aries. Está marcado por una luna llena que se encuentra en Virgo, lo cual representa el final de una etapa, ya que la luna estaría aquí precisamente entrando en conjunción o en una cercanía del nodo sur. Y precisamente es el final del ayer, del pasado y de las situaciones que no dieron resultado. ¿Cómo qué situaciones? Por ejemplo, aquí tenemos a Venus y este planeta Venus se encuentra en Aries. Este estado aquí en Aries, lo que nos marca o lo que nos determina precisamente, es empezar a pensar en nosotros mismos, a desarrollar el amor propio, a creer en nosotros mismos y a trabajar por el bien que es mi ser. Eso es muy bueno, porque nosotros debemos tener algo de ese egoísmo que tuvo Jesucristo. Algunas personas cuando están en consulta conmigo se llegan a aterrar cuando le digo ser egoísta como Jesucristo, porque las religiones nos han enseñado que Jesucristo era todo lo contrario. Tanto nos amó que dio hasta su propia vida. Y eso es cierto, pero tenía un egoísmo sano que nosotros debemos cultivar para luego poder compartir. Así nos damos cuenta cómo, por ejemplo, los Reyes Magos llevaron sus regalos a Jesús, pero en ninguna parte del Evangelio menciona que haya salido a entregar esos regalos. Vemos cómo, por ejemplo, hay varios aspectos de la Biblia donde Jesús le decía a María, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre yo debo estar presente? Es decir, ni siquiera estaba pensando en ella, sino en su trabajo, en su misión o en lo que él venía a realizar. Y lo mismo llega a suceder, por ejemplo, cuando María Magdalena le está ungiendo los pies y dice Judas, ¿por qué no llegas a entregar
ese aceite para alimentar a los pobres, porque alcanzaría para alimentar a más de 300. Y Jesús les dice, déjela, porque a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Y de hecho, al final llega y dice, por favor, coge ese aceite y lo guardes para mi funeral. Y en ese aspecto arquetípico de Jesús tenemos el sacrificio, la entrega que hace precisamente los héroes de Piscis, donde ellos se inmolan para el beneficio de todos los demás. Pero siempre empezó con ese amor propio, con esa aceptación de sí mismo, y eso es lo que hace Venus. Ahora, este Venus, a partir de el 1 hasta el 27 de marzo, pues va a estar retrógrado. Y no solamente va a estar aquí en Aries, sino que va a regresar nuevamente a Pisces, activando nuevamente cosas que quedaron allí pendientes. Mientras está retrógrado y en relación a Pisces, lo que se nos va a plantear y lo que se nos va a decir a nosotros es, bueno, un momentico, esa relación o esas relaciones, no solamente sentimentales, sino de negocios, de alianzas, puede ser que debes decir no más, se acabó, hasta aquí llegó el asunto. Eso es lo que hace este eclipse y sobre todo con la luna en conjunción pues con el nodo sur. Es el final de eso, ya no nos sirve más, debemos terminarlo. Pero el asunto también no es fácil porque aquí está Mercurio. Mercurio se encuentra en Aries y también estará retrógrado a partir del 15 de marzo hasta el 7 de abril. Es bien curioso porque estos dos planetas van a estar regresando, entrando en Pisces y volviendo nuevamente a ingresar en Aries. Esto es como una recapitulación y de hecho Mercurio representa la mente. Entonces nuestra mente va a estar ahí analizando, pensando sobre los asuntos del corazón o de los sentimientos que es Venus y sobre las relaciones que tenemos y sobre lo que nosotros apreciamos o valoramos y ver si eso nos conviene o no. ¿Ok? Y sobre todo con un aspecto más realista cuando ya veremos que Neptuno hacia el 30 de marzo entre en Aries y nos va a llevar a otra dimensión, a otra realización. Bien, ahora, debemos tener en cuenta que aquí este eclipse va a ser muy uraniano por varios motivos. En primer lugar, nos damos cuenta que hay un aspecto, un trígono, un aspecto facilitante en la igual. Y también, pues que Urano estará haciendo ese trígono allá directo a Plutón y el cual estará haciendo otro aspecto de trígono, que eso es lo que forma comentariamente, con Plutón. Entonces son grandes transformaciones que se nos dan debido a este eclipse. Nos damos cuenta de la figura que se forma como un cometa, que es lo que nos llega a hablar los astrólogos. Pero Virgo marca lo que es el trabajo, lo que es el cuerpo. Sería ese amor propio hacia el cuerpo y hacia lo que debemos gestionar y ver que es realmente saludable para nosotros y que nos mantenga a nosotros muy bien. Sin embargo, con lo que está luchando es con ese aspecto retrógrado donde no apreciamos realmente lo que nosotros somos o nuestra verdadera belleza o podríamos decir nuestra belleza interna o espiritual, porque eso es lo que viene a trabajar también Pisces. Ahora, por otro lado, tenemos un aspecto bien interesante porque este Urano siempre es el aspecto transformador y en unión aquí con Neptuno, el Sol, el nodo norte y Plutón, pues va a producir esas grandes sacudidas. Aquí es donde empieza la parte que les había prometido a ustedes según los iniciados. Y es que aquí hay una cosa para llegar a tener en cuenta. Miremos lo siguiente. Tú te das cuenta que este es el signo de Virgo. Siempre representa el aspecto virginal y también del alimento, como también lo que tiene que ver con la naturaleza, la madre divina, ese alimento precisamente que fue el que dio Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo del 1 al 13. Ya lo vamos a ver. Eso es una representación, puede ser de la Virgen con el nacimiento del niño Sol o del niño Cristo o de la iluminación. Y también vemos cómo su traje se convierte pues, en todo el paisaje. Todo eso proviene de allí. En la tradición grecorromana se trabajaba a través de las diosas Ceres, ¿no? O la misma Deméter. Y aquí pues tenemos haciendo el zodiaco que es Pisces, representado magistralmente por Jofra en dos peces.
uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. De hecho, es el salmón. Lo interesante es que aquí aparecen los 12 signos zodiacales, lo cual representa cómo Piscis reúne todos los factores de ese signo. Pero cuando unimos precisamente el aspecto de Virgo con Piscis, nos da la siguiente manifestación. Es esta que nosotros conocemos como la sirena. La sirena tiene la parte superior virginal y la parte inferior, nos damos cuenta que es el cuerpo de pez. Generalmente y en los diferentes mitos, la sirena siempre ha sido portadora de muerte, pero lo que pasa es cuando escuchaban ese canto que era ilusorio, que era algo no real, o mejor dicho, algo que lo sacaba del mundo que tenía para llegar a morir al mundo que conocía y tener un renacimiento. En realidad, en el mito original, las sirenas tenían alas. Y fuera de eso, esas alas que vimos precisamente aquí en Pisces, ¿no? Perdón, en Virgo, esas alas de espiritualidad. Y lo que les susurraban eran canciones bellas que relataban una verdad que ellos no conocían. Bien, y en ese viaje que hizo Ulises de regreso, pues él logra escuchar, obviamente seducido, pero está anclado a la tierra, o mejor dicho, al barco, para que no llegue a naufragar y no llegue a perecer como los demás que se representan ahí en el ámbito de la sirena. El otro dibujo que estamos viendo acá, pues es la multiplicación de los panes y de los peces, que ya lo vamos a explicar desde la parte astrológica y del beneficio que tenemos para el próximo eclipse, porque es un beneficio único. De hecho, aquí nos damos cuenta de algo. Para los iniciados, este es el plexo solar que tiene la representación de 5 ganglios que se encuentran en la parte posterior del estómago que conectan para llegar hasta el cerebro y producir la iluminación. Los iniciados explican que la verdadera iluminación se da cuando no existe ningún bloqueo en el plexo solar. Y de hecho es el que alimenta al cerebro. Démoslo de otra forma. Cuando tú te encuentras mal o yo me encuentro mal emocionalmente, no puedo pensar con claridad. Y de hecho, cuando emocionalmente o mis relaciones no están bien con el prójimo, puede ser la pareja, los hijos, pues obviamente también se puede haber afectado el sistema digestivo, el no querer comer. Y fuera de eso, si eso perdura por mucho tiempo, puede empezar a afectar la parte económica. Esto que ustedes ven aquí es la relación cabalística de cada discípulo con cada signo zodiacal, sabiendo que este es Aries y este es Piscis, y aquí pues tenemos toda la circunferencia como tal. Bien, en la parte delantera del plexo solar aparecen como dos medias lunas que va una hacia arriba y otra hacia abajo, evocando los peces de Piscis o de la multiplicación de los panes. Nos veremos para este lado y veremos que obviamente, a quien se le rinde cuentas, como dicen los astrólogos, en este caso es el planeta Mercurio, porque la luna está en Virgo. Aquí vemos la espiga de trigo, que representa a Ceres o a la Madre Divina o Virginal, que es un proceso de purificación y de limpieza. Y ya les digo qué sucede en este eclipse. Por lo tanto, Mercurio justo en el día del eclipse entra en su aspecto retrógrado. Así de que en ese momento no vamos a tener la mayor claridad en cuanto a nuestras decisiones, en cuanto a lo que vamos a hacer, pero sí vamos a ver qué está haciendo Mercurio en Aries y lo que nosotros vamos a mirar es, bueno, estas cosas que vienen del pasado, estas cosas que son del ayer, que vuelven a aparecer, ¿cuáles son las que realmente tengo que darle un corte definitivo para empezar a crear una nueva estructura? Eso sucede allí. También nos damos cuenta de Pisces y Júpiter. Bueno, yo sé que los astrólogos en el momento no están mencionando o no parece que no tuviese ninguna importancia Júpiter con Pisces, empezando a que pues está en Géminis, pero lo que pasa es que en la astrología antigua, en la astrología cabalística, se tenía en cuenta a Júpiter como el regente de Pisces. Y dentro del relato de los panes y de los peces, Júpiter va a estar presente y les voy a decir de qué manera. Aquí está el relato, vamos a empezar con él
Antes de empezar a leerlo, quiero decirles que pues vamos a estar nosotros en un evento bien importante el jueves a las 7 de la noche. Es una clase y es un ceremonial para que las personas que puedan hacerlo a la 1:56 de la mañana hagan esa meditación porque es la que va a traer mayor riqueza, mayor abundancia y mayor prosperidad. Ahora sí, y eso hace parte obviamente de la oferta del mes que incluye el otro eclipse que es a final de este mes, ¿ok? Entonces, bien. Bueno, este es el Evangelio, dice la Pascua del pan de vida, nueva oposición a la revelación. Es decir, que de parte del pueblo había una oposición hacia la revelación de que Jesús era el Mesías. La multiplicación de los panes. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea. Y es que el plexo solar, si ustedes se dieron cuenta, tienen dos representaciones. Vamos a verlo acá. Si tú te das cuenta, como dos orillas en torno precisamente a la columna vertebral por donde se encuentra la energía interna Kundalini. Entonces dice que se fue a la otra orilla del mar de Galilea de Tiberias y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Entonces nos damos cuenta aquí que está hablando precisamente de los enfermos. O sabemos que Jesús hablaba muchísimo, o mejor dicho, curaba a mucha gente. Este proceso de curación obviamente tiene que ver con el signo de Virgo. Pero ya habíamos explicado en otro video de cómo por estar haciendo esas sanaciones, el karma fue absorbido, ¿no? El karma de esas personas por las cuales se habían enfermado. Lo que yo quiero decir es que, según la tradición espiritual, toda enfermedad, al igual que toda falta de trabajo, al igual que todo problema sentimental, a la falta, igual que toda falta de dinero, pues es un karma. En cuanto a la parte física, el karma pues se manifiesta como problemas de salud. Cuando Jesús curaba a los enfermos, él hacía la absorción él hacía la absorción del karma que esas personas tenían. Y que de hecho Isaías había dicho en el Antiguo Testamento, tomó sobre sus hombros y sobre sus cuestas las enfermedades de nosotros, los males de la humanidad, y los cargó como si fueran propios. Y eso lo terminó de pagar precisamente en Piscis, por amor. Y por eso aquí está representado pues con Juan el apóstol. Y es interesante que aquí sea Tomás el que represente a Virgo, el que no creía, y el cual precisamente mete el dedo en la llaga. Pero bueno, eso tiene otra explicación que no nos alcanza ahorita el tiempo. Lo interesante de esto es ver que obviamente eso está relacionado directamente con Virgo, donde está la luna llena. Luego dice, y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Esta Pascua, la fiesta de los judíos. Esto se celebra o viene en Aries y hay una fiesta para celebrar ese aspecto. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, recordémonos que Piscis siempre es la gran totalidad, dice a Felipe, recuerden este nombre, Felipe, el discípulo de Jesús, ¿dónde nos procuraremos panes para comer estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es eso para tantos? Vamos a dejarlo ahí un momentico. Y entonces nos dice Felipe, Andrés y Simón Pedro. Felipe, que es Tauro, que representa los bienes, pero también el sustento, ¿no? Dice que era hermano de Andrés. Andrés, pues son los grupos, son las masas, son las gran cantidad de personas. Y Pedro, pues que representa Capricornio y que representa también la estructura que se debe montar o también representa el aspecto saturnal de organización y de límites. Entonces mira cómo se va relacionando este aspecto. Entonces dice Felipe, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Es importante que se mencione que son los discípulos que tienen que ver con Tauro, Acuario y Capricornio. Ok, ahora regresemos a la lectura. Continúa diciendo, aquí hay
un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es eso para tantos? Dijo Jesús. Hace que se recueste la gente. Este hacer que se recueste la gente es un aspecto de Tauro. Tauro representa el descanso después de Aries. Aries es un signo de impulsividad, de lanzarse a la acción, incluso sin llegar a pensarlo, ni importar las consecuencias, es un signo de mucha actividad. Tanto los nativos que son de Aries como los que tienen, por ejemplo, la luna en Aries, es difícil tenerlos quietos. Ni siquiera en el día de descanso pueden realmente estar quietos. Pero Tauro ya viene el descanso, ¿no? Así como el buey que está allí en el pesebre que está echado. Hacer que se recueste la gente es que entre en un estado de paz y de recepción, como es el signo de Tauro. Había en el lugar mucha hierba. La hierba, pues en este caso siempre es símbolo de prosperidad, de riqueza, de abundancia, como dice el Salmo 23, ¿no? Y me llevó a un campo de verdes pastos. Se recostaron. Mira, lo importante es que se hace caso a este aspecto. Se recostaron. Pues los hombres, en número de unos 5.000, eran más o menos, ¿no? Los hombres en número de unos 5.000. Toma entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Mire a quien se le llegó a dar los panes, a los que estaban recostados, no a nadie más. Es decir, a los que entraron o los que reciben ese alimento, los que entraron en ese estado de paz. Bien, tomó entonces Jesús los panes y después de dar las gracias, los partió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Y eso de recoger los trozos sobrantes es precisamente lo que se recuerda a través de los mitos de los héroes que entregan su vida en Piscis, porque siempre su cuerpo entregado o inmolado llega a ser reconstruido. Curiosamente, Saturno está allí en Piscis y representa la nueva estructura, pero esa nueva estructura nos llegará en Aries. Lo recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes. Esos 12 canastos obviamente hace alusión a los 12 signos zodiacales y hace alusión a las 12 conexiones que presentan los principales que presentan los ganglios del plural. Esos que están conectados precisamente. Tú los puedes contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con este centro y 12 del otro lado. Bien, luego continúa diciendo, para que nadie pierda. Lo recogieron pues, y eso también es un símbolo, por ejemplo, si lo vemos astrológicamente con lo que viene, pues todo nuestro pasado que ya no nos sirve, no quiere decir que eso desaparezca del todo. Sus pedazos son sus experiencias con las cuales nosotros vamos a reconstruir y crear algo nuevo a partir de los nuevos tránsitos en Aries que estarán más marcados en el 2026. Lo recogieron pues y llenaron 12 canastos con los 5 panes de cebada que sobraron y que los habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía, ese es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo, ¿no? Y bueno, si ustedes ya quieren estudiar parte de eso, pues aquí aparece en dónde se menciona eso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, este es Deuteronomio. Eso también aparece en Marcos. Y aquí dice, sabiendo Jesús que iban a venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte solo. Bien, este es solo uno de los aspectos que podemos llegar a ver y conocer a través de este eclipse, porque el alimento del que hablaba obviamente Jesús no es un alimento físico, sino un alimento espiritual, que si uno se conecta a ese alimento, pues puede llegar a recibir todo el alimento físico que uno pueda llegar a necesitar. Por eso, precisamente, Jesús decía, yo soy el pan de vida bajado del cielo. Y es en este eje de Piscis, vuelvo e insisto, y de Virgo que se lleva a cabo este eclipse. Muchas personas siempre han pedido o les gustaría tener esta fuente o este suministro de dinero
o de bienes para su vida, pero se puede hacer si se hacen las conexiones pertinentes con tu propia espiritualidad, con tu propia conciencia, para que lo material se dé por añadidura. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles el día de hoy. Hay que aprovechar al máximo esto con un proceso de meditación o de oración, y sobre todo porque al final les voy a dejar un video para que ustedes le echen un vistazo, pero no tienen que verlo todo porque pues ya es de un evento que ya pasó, pero sí para que le pongan mucha atención donde se habla del poder de los eclipses. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace a la hora exacta de un eclipse se vuelve muchísimo más poderoso, más grande. Y de hecho, les voy a comentar de una vez un secreto para que lo puedan ir practicando. Y es que tú puedes escribir la fecha de nacimiento, tu fecha de nacimiento 18 veces seguidas, en un cuaderno, en una hoja, y ojalá a la hora del eclipse, porque esto es un proceso de anclaje para la abundancia y la prosperidad. 18 veces seguidas, y verás cómo empiezas a mejorar a nivel de sustento, de dinero y de prosperidad. Y obviamente todo aquel que quiera mejorar su aspecto de salud, su aspecto de trabajo, pues ojalá pueda estar con nosotros haciendo el trabajo que se va a hacer el jueves a las 7 de la noche como parte de oferta del mes. Son 3 actividades. La segunda actividad será el Shivaratri de marzo y pues el otro eclipse que ya es parcial de sol. Entonces, pues estén pendientes porque seguiremos con toda esa información. Agradecerles de antemano su participación y nos vemos el próximo jueves 7 de la noche solo vía Zoom. Muchas gracias, los amo mucho. Bendiciones.